Hola a todos, bienvenidos al canal Bodytone de S60 Ciclo Indoor. En el vídeo de hoy hablaremos del sensor de control cardíaco Polar H7. Hablaremos de su conectividad a sus dos aplicaciones y su enlace a Strava. Hablaremos de su conectividad a Swift, Be-Cool y RGT, las tres aplicaciones punteras del ciclo indoor. También os contaré cómo enlazarla a un reloj inteligente y sobre todo también su enlace a la Bodytone de S60. Estáis ante el tutorial más completo que os podéis encontrar. Por cierto, algo muy importante, si os gusta este vídeo y queréis disfrutar de muchos vídeos más, os recomiendo que os suscribáis al canal. Y ahora no os entretengo más y vamos a por el Polar H7. Antes de su utilización es muy importante que humedezcáis muy bien la banda, ¿de acuerdo? Para que así los dispositivos os reconozcan perfectamente la banda. Su correcta colocación en el cuerpo también es muy importante. Hay que colocarla justo en la parte inferior del pecho. El sensor también tiene que estar bien encajado en su anclaje. Después de su utilización es muy importante su mantenimiento. Lo que es aconsejable limpiar muy bien lo que es el sensor, como se ve en la demostración, que quede bien seco, y lo que es la banda, yo recomiendo lavarla con agua y dejarla secar hasta la siguiente utilización. Es muy importante el correcto mantenimiento de la banda para que así el tiempo de duración sea mayor. Vamos a enlazar la Polar H7 al Stratos 3, reloj inteligente. De esta manera entramos en opciones del reloj. Vamos a conexión, a la parte de Bluetooth y empezará a buscar la H7. Y como veréis, la búsqueda será fallida. De esta manera no se puede enlazar. Hay que entrar directamente al menú, elegir los deportes y elegir la actividad que vais a realizar. En este caso vamos a elegir spinning. Una vez elegimos la opción spinning, entramos en la parte de ajustes, dentro de ajustes accesorios, y el Bluetooth sí que detectará la Polar H7. Le daremos al Polar H7, le diremos que sí a conectar, y esta es la manera de enlazarlo correctamente, desde la actividad que vamos a realizar. Disponemos de dos aplicaciones para la Polar H7, Polar Beat y Polar Flow. La primera, Polar Beat, es para realizar ejercicios. Para la manera de enlazarlo es muy importante que tengamos el sensor puesto en el pecho para poderlo vincular correctamente y que esté bien humedecida la banda. De esta manera, la vinculación será perfecta e instantánea. En esta aplicación tenemos a nuestra disposición diversos tipos de deportes que podemos elegir. En este caso elegiremos spinning para que veáis una demostración de cómo se puede configurar los kilómetros que nos marca la bicicleta para que queden reflejados dentro de la aplicación. En el momento que elegimos spinning, ya nos detecta las pulsaciones, ¿de acuerdo? Entonces estaremos durante un tiempo realizando el ejercicio. Cuando terminemos, le damos a parar y grabaremos nuestra sesión, pudiendo poner manualmente los kilómetros. Picando en kilómetros, podremos seleccionar los kilómetros que nos ha marcado la bicicleta para que queden guardados dentro de la aplicación todo el registro de toda la actividad física que hemos hecho. ¿De acuerdo? Es una manera muy rápida de poderlo explicar. Una vez lo tengáis, veréis que es muy fácil. Queda todo el registro de todo. Esto es un ejemplo muy corto, ¿de acuerdo? De lo que es una opción para hacer ciclismo indoor. El enlace a Strava se realiza desde la Polar Flow, que es la otra aplicación que tenemos a nuestra disposición. Es muy sencillo. Esta es más general. Aquí quedan guardados todos vuestros registros, diferentes actividades, fechas, podéis programar entrenamientos. Es una aplicación muy completa. Si entramos en ajustes,
podremos enlazar todas nuestras actividades a la aplicación Strava, que es una red social sobre todo para deportistas. Es muy fácil. Seleccionas Strava, dentro de ajustes, le darás a conectar, te pedirá que inicie sesión de Strava y aquí autorizarás a Strava para que Polarflow le pueda enviar todos vuestros registros de actividad. El enlace a las 3 aplicaciones punteras de ciclo indoor nunca fue tan fácil. Abrís Swift, entráis en vuestro usuario, con la banda puesta y bien humedecida, automáticamente frecuencia cardíaca os la detectará al instante. Veréis Polar H7, le dais al icono naranja y tendréis la Polar H7 conectada a Swift. Es muy sencillo, pero insisto que es muy importante que esté la banda cardíaca puesta en el pecho y sobre todo que esté muy bien humedecida para que la conectividad sea precisa y sobre todo sea rápida. Es muy sencillo. Es muy parecida a la conectividad tanto a Swift como a Bicool como a RGT. Aquí veis en Bicool que es muy parecido. De hecho es prácticamente automático. Si está bien humedecida la banda y colocada en el pecho, automáticamente en cuanto le dais a pulsómetro, detecta la Polar H7, le dais a conectar y mediante Bluetooth se realizará el enlace. La Polar H7 dispone de 3 tipos de conectividad: por Bluetooth, por ANT Plus y por radiofrecuencia 5 Hz. Y por último veremos la conectividad RGT Cycling. En esta aplicación es igual que en Swift y en Bicool. Si le dais a Heart Rate, automáticamente detectará la Polar H7 y se conectará automáticamente. De la misma manera que en las otras 2 aplicaciones, insisto en que es muy importante que esté conectada la banda puesta en el pecho y también esté bien humedecida para que la conectividad sea lo más precisa posible. Ahora veremos cómo enlazar la Polar H7 a la Bodytone DS60. La DS60 dispone de la función Recovery, recuperación, que sirve para saber la frecuencia cardíaca que tenemos después de cada entrenamiento. Tenemos que tener la banda puesta en el pecho y sobre todo que esté bien humedecida para que la Bodytone DS60 nos localice bien lo que es la banda cardíaca. Una vez la detecte, si le damos al botón Recovery, podremos saber qué frecuencia cardíaca tenemos después de cada entrenamiento. Una vez se le da al botón Recovery, hará una cuenta atrás durante 1 minuto y al final nos marcará la frecuencia cardíaca que tenemos después de la actividad. Y de esta manera podremos realizar una recuperación encima de la bicicleta hasta que veamos que nuestro pulso se ha estabilizado. Es una manera de tener controlado el pulso en cada momento. Así tendremos tiempo para podernos recuperar al final de cada actividad que realicemos. Tendremos que esperar durante 1 minuto para que nos marque la frecuencia real que tenemos en nuestro cuerpo en ese momento. Aquí lo tenéis. Una vez llega a 0, os detecta el pulso que tenéis en ese momento. En este caso eran 78, 79, 77 pulsaciones por minuto. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.